Saludos amigos y bienvenidos a este su Goatcast con este servidor José Piculín Ortiz. Antes de comenzar con este episodio, aquí sabemos que apoyar el deporte boricua es clave y T-Mobile Puerto Rico está bien claro en eso. Con ellos nuestro equipo nunca pierde la conexión. Gracias a T-Mobile, muchos de nuestros atletas pueden estar conectados donde quiera que vayan a representar nuestra isla. Y como ellos, tú también puedes hacerlo comprando y activando tu teléfono en tmobile.com con envío gratis y sin filas. Así que ya lo saben, si necesitan un nuevo teléfono o accesorios, pueden ordenarlos hoy mismo en tmobile.com. Es un privilegio para mí hoy presentarles este caballero, amigo, hermano, pero sobre todo un atleta espectacular de una familia de atletas que en el transcurso del conversatorio pues podrán ustedes comprobar. Nada más y nada menos con nosotros Edgar Gary Williams Rivas, from Loíza with Love. Bienvenido, Gary. Bueno, saludos, buenos días. Muy contento, muy feliz porque por fin estoy con José Piculín Ortiz en su programa. Gracias, gracias. Siempre sabes que eres bienvenido. Mis puertas siempre aquí en casa. Sabes que toda la vida te he apreciado mucho y te he querido y he admirado mucho más. Gary, ¿dónde naces y bajo qué circunstancias? Bueno, yo nací en Harlem Hospital en Nueva York y a los 5 años pues vine a Puerto Rico y creo que jamás y nunca he visitado Estados Unidos como tal. Wow. Y te pregunto, ¿por qué naces allá? ¿Tu mamá se fue para allá a Mi- principio de, ¿verdad? de su vida? sí, mi mamá pues vivía por allá con mi tía, con Titi Mariana. Y ahí conoció a mi papá, que fue militar, y allá pues tuvieron un encuentro. Primero nació mi hermano, un año antes que yo, y luego pues salí yo y Ese él, hermano es Elmer Williams, no, o mi, es mi hermano mayor, el mayor, Eddie Williams, es que Eddie, en paz descanse, ya hace 20 y pico de años que que fue. falleció, y que somos los únicos dos hijos de mi mamá, de Ah, padre y ok. madre, Pero entonces porque tenían dos adicionales tu exacto. papá. Mi papá después pues conoció a la que fue su esposa Ujú. antes de fallecer, que mi hermano Elmer Williams y Efraín Williams, que son ¿Con mis dos qué, hermanos con menores. qué te encuentras cuando vienen acá a Puerto Rico? Bueno, me encuentro con un pueblito porque yo eventualmente soy de Canóvanas, Puerto Rico, de Canóvanas. Y ahí pasé toda mi infancia y un pueblito, como yo digo, un barrio humilde, sencillo y como en los años 60 pues que lo que había era carritos y pescar en el río Grande de Loíza. Wow, wow. ¿Estudiaste por allí también? Estudié en la Julia de Burgos de primer Ujú. grado hasta séptimo grado en Canóvana, luego fui a la Luis Hernay Verone y al próximo año, ya cuando estoy para noveno grado, ahí fue que mi mamá y mi padrastro, que en paz descanse también, Francisco, pues se mudan a Loíza y ahí pues empecé mi vida ya a los 14 años en Loíza. Entonces, en esa niñez, juventud, ¿qué deportes practicabas? ¿Qué te llamó la atención? Yo jugaba béisbol en mi infancia, jugaba tercera base, luego cambié a centrofield porque el tercera casi no cogía nada y yo era bien hiperactivo y me gustaba estar No corriendo de bateaban aquí por allí, para no allá. bateaban por No allí. bateaban por allí, a mí me gustaba estar en acción y pues me cambiaron para el centrofield. La pregunta básica es, ¿qué posición es la más activa? Me imagino que es picheo y catcher, ¿no? Sí, pero Yo no que veo yo veía que mucho. allí se corría mucho y a mí me Ujú. gusta eso de estar corriendo y brincando para acá y corriendo para allá y A qué edad hiciste béisbol? ¿Desde qué edad? era de los 12 años hasta los 14 que me mudé a Loíza. Y entonces, ¿seguiste con qué deporte luego? Con el baloncesto porque mi hermano mayor, Eddie Williams, Ujú. pues fue mucho mejor baloncelista que yo. ¿Oh, sí? Sí, pero le gustaba mucho el party, Ok. le gustaba mucho la fiesta. Entonces yo iba con él a los juegos de los cariduros de Fajardo, donde él Ujú. practicó un par de años.
Y ahí fue que me interesé por el deporte, ya a los 15 A años. los 15 años comenzaste A dentro los del 15 baloncesto. años, sí. Y comienzas dentro ahí y ¿cómo te digo? Jugaste en la escuela, obviamente Ya estaba en Loíza, pero no habían categorías menores en no Loíza. las había. En Canóvana sí, Y en Canóvana que es de los sí. Y ahí pioneros. empecé pues con el señor Jorge Paquito Rodríguez Jorge Jiménez. Francisco. Qué bien. Y eso fue Y ya. de ahí para adelante, pues ya eso fue novicio, juvenil, Ajá. pues esas ligas, pues seguí en Canóvana con el grupito de Cachegua Medina, Jorge, Papo de Carrillo. Papo Sí, me Carrillo, de acuerdo. Jorgito Rivera, pues esa escuelita, pues seguí Jorge por ahí para Morales allá. estuvo ahí O también un tiempito, el ¿verdad? Sí. Pichón, Ajá, ajá. sí. Sí, me acuerdo de ellos. Jorge Morales, pues, practicamos en la preselección acá. Papo Carrillo en juvenil Y ahí había un también. muchacho dominicano que jugó con nosotros en San Germán, Ariel Santos, también Sí, jugó en las sí. categorías menores en Canóvana. Allí en Canóvana, En fíjate Canóvana, sí, qué cosa. sí. Qué bien. No, y saludos a Ariel, que hace tiempo no lo vemos. Gary, y entonces te metes en el baloncesto, ¿verdad? Y yo me preguntaba siempre, porque yo recuerdo que le estaba comentando a mi esposa y a los muchachos, de que los coaches te ponían a ti como liebre. Como liebre me refiero que en las prácticas tú eras quien ¿Quién nos co- sacabas el aire a montón, pero porque obviamente te gusta la pista y campo y te entrenabas muy bien. Lo que sucede es que ya desde que soy pequeño, pues me gusta eso del atletismo, de estarme moviendo. Y fielmente yo me levantaba siempre temprano en la mañana a correr 3, 4, 5, 6 millas en la mañana y eso pues me daba condición física. Y cuando empezaba a practicar, a entrenar, pues ya yo venía con ese background de hace un medio, a estar corriendo 4 o 5 millas y ya venía en condición para cuando llegara a las prácticas del BCN. Además, el ejemplo que te dio Elmer, ¿no? Sí, claro, Elmer yo entrenaba como con corredor, Elmer, ¿no? sí. Porque Elmer, quien no lo conozca, Elmer Williams ha sido un atleta nuestro de este país espectacular, y es hermano de Gary. Y yo imagino, ¿te ibas con Elmer a correr un poquito? Iba con Elmer a correr, pero Elmer es medio vago, es Oh, medio ¿de vago. verdad? Lo que pasa es que tiene un talento increíble. Me iba a correr con el otro, con el pequeño, con Sí, con Efraín. Efraín, Sí, que siempre Efraín era estábamos beisbolista. beisbolistas y siempre nosotros estábamos más unidos porque Elmer era con Eddie, con mi hermano mayor, Ujú. y yo con Efraín. Ok, Y ok. entonces pues siempre nos levantábamos temprano a correr, a yoguear y siempre estábamos haciendo ¿Tu ejercicio. papá o tu mamá hacían deporte o no? Mi papá fue Además de militar, beisbolista, pero fue fue beisbolista, beisbolista y sí. fue siempre ligado al béisbol. Y luego de que empezaste en el baloncesto, ahí te quedaste pegado, Me quedé pegado en el obviamente con un baloncesto. poquito de pista y campo para Exacto. tener la Me condición quedé física. pegado en el baloncesto porque fuimos a jugar las categorías menores cuando empezaron en Loíza y yo siempre era el número 6 en Loíza. Siempre habían 5 tipos por encima de mí, según la gente, y yo decía, no se preocupen que yo voy a estar en el top también. Así decía yo también cuando saliendo de calle, y no se preocupen, digan lo que digan, vamos para Y adelante. hasta ahora, pues, No, gracias a oye, Dios, fui el top de ellos. bueno, jugaste 18 años en la liga, o sea, si eso no es suficiente, mantenerse, ¿verdad? Y digamos, para mí, como hablamos siempre, o sea, una cosa son los élites, y obviamente yo siempre, y tú lo sabes que te lo he dicho siempre, que hemos compartido, que lo importante no somos los élites, lo importante somos los que practican a los élites. A los élites, ¿Ves? ¿Por exacto. qué? Porque ¿quién va a coger a Gary en una práctica con esa condición física? Había que correr, había que correr y duro. Entonces, eh, ¿cuán importante fue haber jugado y te destacaste mucho en la puertorriqueña, en primera categoría, en tu carrera profesional? En el principio, obviamente, porque mataste, Ujú. la matabas, vamos a decirlo así. ¿Cuán importante fue eso? Eso fue bien importante porque eso fue como un aprendizaje, porque tenías que jugar bien esta liga para entonces poder mantenerte en esta. Y había que tener como un balance porque yo no hacía lo mismo que hacía en la liga puertorriqueña, en la liga superior, porque en la liga puertorriqueña
recuerdo como ahora, yo estuve jugando como 10 años la liga puertorriqueña y siempre llegaba segundo en anotaciones. Siempre llegaba segundo en anotaciones. Siempre Pablito Alicea, Eh, de los grandes tiradores, los grandes anotadores, era los que me... Pero entonces, cuando yo llegaba a la liga superior, yo tenía un rol. Y era que por mi... Descríbeme ese rol para los que Era entienden. era como que por lo atlético que soy y por la velocidad que tenía, pues tenía un rol defensivo. Y yo entraba pues como que a galdear a la gente porque modestia aparte lo hacía muy bien. Sí, sí, Y me estoy de gustaba acuerdo. galdear a la gente, me Estoy de gustaba acuerdo. galdear a la gente. Pero le ganabas también en la condición física muchas veces. Y eso pues yo tenía que hacer un balance. Bueno, pues en esta tiro y en esta pues me voy a buscar lo mío haciendo esto que los Gary, dirigentes son los que quieren pero tenías una ofensiva impresionante. ¿Dónde era en la carrera que en tú la le sacabas carrera. las patas a todo el mundo? O sea, bola que había rebote, bola que Gary salía y bola que era una anotación. Eh, Creo que estás entre los primeros anotadores de esta liga, ¿verdad? O sea, 18 años, pero anotaste puntos. Anoté puntos. Los otros días me enviaron un escrito donde salían los mejores, creo que 35 jugadores a nivel. Sí, Y yo me vi ahí y yo dije, sí, wow, yo no tú no lo sabía que yo había sabías. hecho tanto. Mira qué bien. Ujú. Y le doy gracias a, nosotros le decimos Caribo, Sí. Caribo, Ujú, que es fiel oyente a este programa, que ujú. siempre me dice, Gary, ¿por qué tú no has ido al podcast de Piculín? Y yo le digo, mira, pues es que no me he podido comunicar con él, pero no te preocupes que pronto voy a estar ahí. Sí, tú sabes que sí, Sí. tú sabes que sí. Pero es impresionante porque siendo tu rol defensivo, pero sacaba mucha ventaja en la ofensiva. Obviamente, de alguna manera, el contrario, pues a veces decía, olvídate de déjalo solito, y ahí tú le metías la yompita. Ay, sí, ¿Ves? eso fue una cosa pues que yo desarrollé con el tiempo, pues como dije ahorita, a mí me encantaba galdear, pero siempre aparecían los puntitos, que todo el mundo, adiós, Peri, adiós, él metió 2 puntos aquí, adiós, él metió 2 puntos allá. Yo decía, después de que aparezcan 3 steals y 2 puntos, ya yo hice mi Suficiente. trabajo. Eso está bien, eso está bien. Eh, Fíjate, ahora que te preguntaba de la puertorriqueña y primera categoría, en la época era una continuidad de cuando firmábamos en superior, pues esas dos ligas eran excelentes para mantenernos durante el año en esa condición física. Ya luego cambió, se fue a la primera categoría, eh, se mantiene la puertorriqueña, pero entonces estaba la LAI también. Ujú. ¿Ve? Y en ese círculo, como diríamos, en todo el año, pues uno buscaba, como bien dice, ese aprendizaje y ese desarrollo continuado. Hoy en día no se ve. No, no se ve porque muchos atletas ya no quieren, como uno dice, estudiar. Ellos pues ya casi tienen la vida hecha. Y la liga puertorriqueña y la liga superior era como un balance. Salgo de aquí, me mantengo jugando, pues juego esta liga. Pero entonces la liga de colegio, yo en verdad nunca la jugué. Porque yo vine de Puerto Rico Junior College a la Ujú, Universidad Católica de Ponce ujú. y lo tomaron como un transfer cuando yo fui O nuevo sea, allá. y no pudiste jugar ese Y no primer pude año. jugar ese año, entonces como ya estaba en la liga superior, ya Ujú. estaba, como quien dice, becado en la universidad, pues yo pues decidí pues no jugar la LAI. Entonces te pregunto, ¿cómo llegas al BSN? Llego al BCN porque jugando Con primera Loíza. categoría con Loíza, nos llega a dirigir Chevy Rodríguez, Ujú, el difunto Chevy ujú. Rodríguez. Y ese mismo año, pues nosotros habíamos llegado campeón en juvenil, 1984. Y de ahí surge la liga puertorriqueña, sigo para la liga puertorriqueña y el señor Félix Irizarry, pues ahí dijo, espérate, que estos dos muchachitos que son Roberto Cachegua Medina y Ujú. Gary hay que firmarlos este Sí, año. Y fue como un escalón. Canóvanas aquí y Río Grande que acá. Pues estaba estaba cerquita. cerquita ahí. Y como Canóvanas no tenía liga puertorriqueña, pues fue como tú pues vienes para acá y estos dos son Sí, los que sí, voy a firmar este en el año. mismo área. Sí, En el mismo área. Y debutas con los indios de Canóvana ese año 84.
y ganan el campeonato, ¿no? De la famosa Copa Olímpica. Olímpica. La Copa Olímpica. ¿Cómo fue esa experiencia en ese primer año? Siempre yo lo digo, porque mi primer año en lo que sucedió la Copa Olímpica, el caso de David Ponce, yo jugué solamente 7 minutos en toda la temporada. 7 minutos. Y yo me quedaba como que, ¿sabes? Soy un novato. El equipo de Canóvana que estaba Duro. súper duro, que fue el equipo campeón del año anterior. Seguro. Y era el equipo súper favorito, ¿sabes? Y yo estar en el banco con esa gente ahí, pues eso para mí fue algo grande. Fue algo grande y fueron 7 minutos nada más y creo que metí como 4 puntos nada más. 7 Y para mí minutos. fue grandísimo porque estaba en BCN. Y estabas en tu pueblo. Exacto. Eso era grandioso, ¿no? No todo el mundo tenía esa dicha, ¿verdad? En ese momento de jugar del pueblo de uno, ¿verdad? Pero tú estabas en tu pueblo y comienzas ahí, te dan la oportunidad. Esos primeros años te cambiaron 3 veces seguidas, ¿no? Pero llegas a Ponce en el 85, en el 86 y luego te cambian entonces a los Brujos. ¿Por qué tanto cambio y cómo lo enfrentaste esos cambios Estaba estudiando para ese tiempo en la Universidad Católica. en Ponce? Y entonces, como no tenía oportunidad de jugar aquí, tenía buenas relaciones para aquel tiempo que el apoderado era Henry Newman. Ajá. Pues él me dio la oportunidad pues del año siguiente, pues irme para allá. Y entonces, pues como estaba cerquita entre Guayama y Ponce, pues Podía manejarlo. podía Podías manejarlo. ¿Y cómo te sentiste? ¿Tuviste una temporada? Vi una oportunidad más grande de juego. Vi una oportunidad más grande de juego porque Ponce para aquel tiempo era un trabuco, un super equipo. Sí. Y vi la oportunidad pues más grande porque para aquel tiempo el número 2 de Ponce era José Papote Agosto, que Claro. era un estelar, Jugaba. jugador, ¿sabes? Metía bolita. Sí, pues, y entonces, pues, acá nosotros teníamos, pues, que era el año era James Carter y no era más nadie. Sí. James Carter y no era más Ahí nadie. era y Sam vi la Worden el oportunidad. coach, ¿verdad? Sam Worden, no. El primer año nos dirigió Tiny Tiny Kine, el que era del el colegio San José. San José. Exactamente. Ok. San José, con Henry ¿Estuviste Newman ahí de cuánto apoderado. tiempo? Ahí jugué un año nada Ese más, año que ese nada fue más. el año, ganamos solamente 2 juegos. 2 juegos, y uno de esos juegos fue que le ganamos a Phil Jackson cuando dirigió En Quebradilla. en Isabela. En Isabela. En Isabela, que fue donde él empezó. Wow. ¿Por qué no participaste en el 87 en la liga? Tuve desavenencias con el entonces dirigente de Ponce, Raymond Dalmau. Ok. Y entonces, pues, como estaba estudiando, ya casi, como quien dice, terminando, pues decidí no jugar. Y decidiste así mismo no jugar No y jugar, ya. no jugar. Te quedaste sin jugar. En todo ese corrido, ¿verdad? de eventos, en 90 regresas a los Leones y ganas un segundo campeonato. ¿Y qué recuerdas de esa temporada? Ahí fue duro. Eso fue una temporada, porque ellos venían del año antes de haber llegado subcampeón contra Bayamón, 8-9. Guaynabo. 8-9 Guaynabo. El último de Guaynabo, tienes razón. Guaynabo. Y tenían como que esa presión que se quedaron en el por poco. Ahí vino también Miguel Mercado, que siempre me dirigió en las categorías menores. Siempre donde quiera que estaba Miguelito, pues él trataba de jalarme. Sí. Y eso fue una temporada bien fuerte y no se me olvida Ponce, porque Agustín Díaz ese año nos trató como unos reyes y de verdad que el pueblo nos dio ese amor, ese cariño, y había que darle ese campeonato a Ponce. Y fue un campeonato bien importante para Ponce porque había hambre, ¿verdad? De mucho tiempo. 24 años llevaban sin ganar el Correcto, campeonato. correcto. Recuerdo como ahora, tercer cuarto, estábamos perdiendo por 20 puntos y la gente se empezó a ir. Allí en Ponce. Allí en Ponce, en el quinto juego. Y la gente se empezó a ir. Olvídate, nos vemos. ¿Eso fue nos contra vemos. Bayamón? Fue contra Guaynabo o en la Guaynabo serie mismo. final. No, cierto. Eso En fue la cuando Mario le bailó
El pasito de samba allí cuando metió el canasto, ¿no? Exacto, exacto. Allí mismo en Ponce. Y la gente se empezó a ir y en el cuarto quarter nosotros hicimos un empuje y logramos el campeonato. Fue duro Bien ese duro, bien juego, duro, esa bien serie duro, fue bien bien buena. duro. De la cancha, recuerdo como ahora, de la cancha a llegar a la plaza, salimos a las 11 de la noche de la cancha y llegamos a las 2 de la mañana a la plaza. Ujú. Porque la gente no Sí, porque ganaron acá. nos dejaba caminar, no nos dejaba caminar y fue una cosa bien dura, bien dura. Impresionante, ¿no? Impresionante. Dame un 5 tuyo ideal de jugadores que jugaste en contra o viste en tu carrera. 5, Duro, duro. duro. Tuviste que enfrentarte con duro de verdad en tu posición. Siempre yo le digo, a mí me gustaba galdear, pero duro, Eddie Casiano, Que para tenía galdearlo era trabajo. difícil. José Papote Agosto, súper difícil, porque era un tipo que iba a buscar el segundo tiro, tenías que bocearlo de frente. Y buen fundamento tenía. Muy buen Tipos fundamento. tipo duros, así, ¿sabes? Dean Borges en Coamo, buen jugador. Eran élites ya, pero a mí me gustaba galdear ese tipo de personas porque me retaban, ¿sabes? Me hacían esforzarme más en la defensa y a trabajar más duro con ellos. Y fueron unos tipos que de verdad que había que trabajar con ellos. Gary, tuviste buenos coaches. 80 y 90, yo creo que aquí hubo digamos, un conjunto de entrenadores. Primero, muy buenos maestros. Bueno, maestro. No estoy diciendo que no los haya hoy en día, pero fue lo que nos tocó a nosotros y obviamente yo lo digo por reconocimiento del compromiso que tenían con nosotros, ¿verdad? De cada vez mejorarnos más. Y sabemos pues los gritos de uno o los vacilones de otro, etcétera, pero creo que, o sea, tuvimos Caco Cancel, etcétera, Flor, Julio, Armandito, Vitito, que en paz descanse, y seguimos por ahí, una serie, Miguelito estuvo, o sea, Carlos Mario, Carlos Morales. Carlos Morales, obviamente, y ¿quién crees tú que te dio solidez? Porque tuviste varios, ¿no? Que te dio esa solidez en tu confianza y dentro del mismo juego, toda esa herramienta. Fue Flor Meléndez. Flor Meléndez. En el 1995, 95, Eso fue en Ponce mismo, ¿no? yo estaba en Isabela el Isabela. año antes, 94. Ujú, Isabela terminó con una deuda grandísima, pues yo tengo que ir al sorteo. ujú. Me cogió Morovis en el sorteo, pero no podía viajar para allá porque yo trabajaba en Loíza y se me hacía difícil el tapón. Y hablé con Fico López y iba para Guaynabo ese día a practicar. Cuando voy por el túnel Minilla, suena mi teléfono, me paro en el paseo y cuando lo cojo el teléfono, me dice, caballo, buenas tardes, ¿qué tú vas a hacer ahora? Yo le digo, mira, que yo voy por una práctica en Guaynabo, que Fico me invitó a... No, tú no vas para allá, ven para acá que yo estoy practicando en la YMCA en Santurce, ven para acá a practicar que yo te voy a filmar. Flor Menéndez. Y yo le digo, ¿y quién me habla? Y me dice, Flor. Y yo digo, ¿de verdad? Y me dijo, yo estoy relajando contigo. Y ahí me tiró un montón de palabras de las de Flor. Ajá. Pues yo, ahí cerquita, estoy en el área, pues me desvío. Cuando me aparecí por allí, me dan una camiseta de práctica. Me puso a practicar. Practiqué. No me dicen nada, ni nada. No, practiqué. Me fui a bañar. Cuando me salgo de bañar, me dice que te metas a esa puerta que está ahí. Cuando entro, está Josian Delgado, creo que se llamaba el Sí, de apoderado, Bayamón. de Bayamón, Ujú, ujú. Y y, Cuco.
y Flor, no, Cuco no no estaba está, Cuco. no, estaba el gerente general que en paz descanse, No era Etin, era... el zorro, yo le decía, el zorro. ¿Cómo se llama? Había... Y, y me meto ahí y ese día me firman, rapidito. Y me dice, yo lo que quiero que tú hagas en este equipo es esto, esto y esto y esto. Ok, más nada, porque yo era bien disciplinado en eso. Tú me dices eso y eso yo voy a hacer. Y Flor fue el que me dijo, no, tú eres así, 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 así. Y tuve buenos coaches porque empecé con Helvi Brown Casina, en Canóvana. en Canóvana. Duro. Duro, Duro y durísimo, ¿no? difícil. Después terminé en Canóvana con Helvi Brown y voy a Ponce y me lo encuentro. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Que fueron 2 años corriditos ahí con el mismo Él dirigente. era insistente y persistente, Sí. continuado. Jugué con Julio, jugué con Flor, con Carlos Mario, jugué con Carlos Morales, con Miguelito. Ah, Wow. Gary, ¿cómo nos conocimos? A Bueno, ver, nos conocimos cuando jugamos por primera vez en San Germán en el 91, pero ya teníamos Picu, veníamos antes de un teníamos par de antecedentes jueguitos. de que Picu, y esto y lo otro. Y recuerdo como ahora, y siempre se lo digo a los muchachos y a todo el mundo, Piculín nunca me ha dicho Gary Williams, siempre me dice Mayillo. Mayillo. Siempre me ha dicho Mayillo. Pero ¿y por qué eso? Y le digo, bueno, no sé. Él siempre me dice Mayillo. Y ya yo entiendo que Mayillo. ese Pico por ahí. Mi Recuerdo una vez Mayillo. que tú viniste de España y nos encontramos en la 65 de Infantería. Y nos quedamos parqueados en el medio de la carretera y nos bajamos los dos y nos abrazamos. Esto y lo buen otro. rato ahí. Parado en la 65 de Infantería, parado en los dos carros. Ajá, En el carril. ajá. Nadie podía pasar porque yo estaba hablando con Piculín. Eso no se me olvida a mí. Eso fueron Wow. muchos años atrás. Es que Gary, yo creo que nosotros cliqueamos desde un principio, obviamente. Siempre te lo he dicho, el respeto que te tengo como ser humano y en adición conociendo a tu hermano también, pero lo que tú dabas era tan importante dentro del equipo nuestro. Primero la percepción de la tranquilidad y con la que tú manejabas situaciones, aunque no jugaras, siempre fuiste un ente, ¿verdad?, de tranquilidad y de paz, pero cuando entrabas también hacías lo tuyo y lo mismo era en las prácticas. O sea, imagínate Irving Barea y este caballero. Se comían el pedazo contra todos, o sea, y Jun Reyes, lo mismo, creo que estaban allí. Sí. Y entonces esos 3 perritos de presa contra nosotros en las prácticas, pues entonces tú te imaginas. Había que trabajar. Y Había el que mallillo trabajar. mío era la liebre nuestra, vámonos. Pero si va adelante, olvídate de eso, no había quien lo cogiera. Y básicamente, pues, cuando llegas a San Germán 91, que ganamos ese campeonato, vamos a hablar un ratito de esa temporada. Primer juego, recuerdo como ahora, frente al banco de San Germán, murió una persona en el mismo juego. No sé si tú recuerdas eso. Se murió una persona en el mismo juego y llegué el primer día. ¡Wow! Recuerdo que eran tiradores de San Germán y yo no estaba tan perfeccionado en el triple. Y mi primer tiro de 3 puntos en San Germán fue de tabla. Y yo escuchaba a la gente decir, ¿qué clase de tirador metió el tiro de tabla? De frente. Y yo en mi mente decía, eso fue un chivo terrible. Eso es parte del proceso. Sí, eso a mí nunca se me olvida. Sí, nunca pero se la me realidad es olvida. que había mucho buen tirador entre Eddie, Nelson Y Oscar. y Oscar. Entonces Luis Allende por el otro lado también, que no mojaba, pero empapaba. Sí, Genio Soto estaba. Genio Soto estaba. Estaba Dito Avilés. Sí, también estaba Vilés. Estaba Cruz, Este, ¿cómo se llamaba él? Cruz, sí, de apellido Cruz, que no jugaba mucho. Que nosotros le decíamos la boa, que mordía la lengua. Sí, se me olvida, pero anyway, Sí. bien buena gente él también. El chamaquito de Sabana Grande estaba, el flaquito del blanco, no me acuerdo. No, yo creo que ese fue 94. Ese fue 94, de apellido López era. Anyway, vamos a seguir. Allá había un Yangel Pi. Ese mismo, Yangel Pi. Yangel Pi Ese estaba mismo, por allí. de ese hablo, que era un poingarcito bien. Exacto, estaba bien buena Yangel gente, Pi. súper cool. Sí, los otros días me enviaron una foto de él y está sin pelo, así, Sí. calvo, así, gordo, así.
Cheo Murillo no estaba. Sí, ese También, fue bueno, en mira, el cambio conmigo de San Germán, hacia sí, de Ponce a San de Ponce Germán. a San Germán. Exacto, por Bobby Poco a Río. poco voy Sí, pero rebobinando. que Cheo como que no hizo esa transición de Ponce para San Germán, No se identificaba mucho, sí, sí, como básicamente, que, sí, sí. no Pero sé no, por no, qué, pero pero estuvo allí, hizo sus tremendo cositas. jugador, Pero hizo tremendo sus jugador. cositas también, Sí, 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 sí. también. Hizo Y sus jugaba hace cositas, mucho, Cheo. sí. Eh, Tus mejores temporadas, tus números fueron grandes en Fajardo, en el 9-5, en el 9-6. Eh, ¿Qué permitió que tuvieras esa ofensiva tan digamos, ¿sabes? Corrida, continuada? Que Miguelito Mercado no me decía nada y pues yo pues como corría tanto, estaba adelante, pues tenía yo un coté de Poingal Sí, que yo también corría un recuerdo eso montón no, y que y metía bola. corríamos adelante y si no era John Coté era Gary Williams. Como les conocía a Miguelito ustedes dos. Sí, Sobre sí. todo a John que lo... Dale caballo, tú corre, olvídate que la bola Exacto, va a estar ahí. Yo exacto. recuerdo las palabras de Miguel Sí, en continuamente. el 94 las palabras de Miguel para ganar el campeonato en San Germán, Ujú, que John contra Fajardo. ujú, ujú. Él enfaba a John Coté que pues, mira si lo conocía. Increíble, oye. Mira si lo conocía. Dale FAO que yo lo conozco Que muy yo lo bien y va a conozco fallar. y iba a fallar. Y Y yo, efectivamente, y falló. falló. Impresionante, mano, de verdad eh, tuviste una lesión fuerte de rodilla 9-7. ¿Qué pasó ahí? Y ese alargamiento, ¿verdad? De la recuperación. Fue terminando la temporada 9-7 en Fajardo. Ujú. En Fajardo. Y tuve una lesión en la rodilla, pero fue por correr y que en la carretera. Esa Que siempre corría superficie, en calle. superficie, Sí, superficie, y sí, pues desgasta, los meniscos se desgasta. fueron. Ujú. Me operé, pues 98 no jugué, porque estaba en recuperación de la rodilla. 99 pues decido jugar, porque en el 96 había nacido mi hijo y yo quería que él me viera jugar. Correcto. Yo quería que él me viera jugar y me fui a practicar Ay Bonito. Ujú, Dirigía a Carlos Calcaño. ujú. Pues con eso del trabajo, que el nene, pues esto y lo otro, yo, no, yo tengo que buscar un equipo más cerca. ¿Y quién apareció? Apareció Échate para acá. Santurce 99 y 2000. con el señor José Piculín Ortiz. No, ven para acá, Tráeme Mayillo, el mallillo para acá, que aquí está cómodo. que iba a estar cómodo, pero nosotros te necesitábamos ahí porque yo sabía que lo que tú podías dar, Recuerdo, incluso viniendo de esa lesión. sí, recuerdo que las prácticas eran, nos metían en la piscina del Sagrado Corazón y los Ese dos era días Dominic. Y los 2 días que teníamos que ir También. a la pista de la Universidad de Puerto Ujú, Rico. ujú. Y ahí fue que cuando yo miraba para atrás era Rolando y Piculín detrás de mí. Y yo decía, pues voy bien. Yo decía, pues voy bien porque las estrellas del equipo van detrás de mí. Y yo decía, me firman porque ellos van detrás de mí. Yo voy bien. Yo voy bien. Bueno, Gary Bowes estuvo, ¿verdad? Ahí con nosotros, ¿no? Sí, 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 ¿verdad? Garibou, Georgie Torres, que se lastimó la Y espalda ese año. Sí, Pablo éramos Alicea, fuertes, Pablo. que por fin ganó el campeonato ese año. Ahí, Estaba, ¿cómo se llama? Ave María, ahí el estuvo. poingalcito flaco, Elmil García Elmin, también el se mosquito que lastimó, yo decía. exacto, que Elmin se mudó para estaba. Puerto Rico este año Ah, nuevamente. sí, Sí, está en Puerto está Rico. de cartero en Caparra. Ah, pues ese me lo tienes que conseguir porque tiene que Sí, venir para sí, acá y el mismo Memo Reverón también, sí. porque son jugadores que yo necesito tener aquí para que los jóvenes entiendan cómo es la ¿Cómo es cosa, la ¿verdad? cosa esa? Que no es tan de flores como Ujú, parece y hay ujú, que trabajar ujú. mucho, pero qué bueno, qué bueno. Eh, entonces nos reencontramos 99 y 2000 en ese equipazo y háblame un poquito de esas temporadas allí en el Showtime de Angelo Medina. Pues el primer año estaba como en confianza porque tenía a Carlos Arroyo que jugó conmigo en Fajardo, su año de novato. Tenía a Piculín, tenía a Rolando, Guaya. tenía a Guayacán, Uy. tenía a Gidel Padilla, que había estado conmigo en Bayamón. Ajá. Era un núcleo que yo conocía bien. Entonces tenía a Julio, que también me conocía muy bien porque me había En dirigido Ponce. en Ponce y en los alpinistas de Gurabo en la Liga Puertorriqueña. Exacto. Y me conocía muy bien y yo me sentía como en confianza, además de que el equipo
pues yo sabía que iba a ganar porque ese núcleo estaba bien duro, bien ¿Cómo eran duro. esas prácticas después No, es, de los 6 en 30 y las corridas en X en la cancha? eso era una cosa terrible, pero terrible, eso era una cosa grande, que eso uno lo cuenta y uno dice, wow, lo que yo pasé con esa gente, que eso es una cosa, Las prácticas infinitas, la práctica no que no, tenían fin. Ah, toda, sí, vamos a seguir, porque Carlos y Guaya era eso, era les sí, encantaba. energía. Vamos a jugar, olvídate Se, de eso, se, 4 horas jugando por ahí para se abajo. apagaban las luces y ellos se quedaban tirando. Las luces apagadas y ellos se quedaban, ta, pa, pa. Tú escuchabas el pa, 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 y ellos tirando, se quedaban tirando media hora, una hora tirando después que se apagaban las luces. Y esos tipos, esas prácticas empezaban a las 7 de la noche y eran las 11 y estábamos, recuerdo que Julio se ponía a estirar. Sí. Julio bendito, que tú le Ay, decías, Julio bendito, ah, bueno, ya vámonos ya, mañana es otro día. habló el doctor Piculín, se acabó Se esto. acabó esto. Decía, Sí, eso era ah, grande sí, y pero después, yo iba al gimnasio antes de la práctica, imagínate. Entonces estaba yo desde las 3:30 o 4, hasta las 11 que salíamos. sí, Bueno, nos tomamos quizás una cervecita, un una refresquito allí en Coco de Agua. en Coco de Agua. Mira para allá si se acuerda. Ah, Sí, nos sí, íbamos Gary Bowes, Peyote estuvo 9-9, sí, pues 9-8, sí, número 98 tuvo 9-8 Peyot. estuvo Peyote. Sí, Pero nos íbamos allí, ¿verdad? sí, A las 11 de la noche, imagínate tú. Entonces, pero era, esa fue una era, experiencia. era challenging porque Julio, como yo siempre digo, a él le gustaba jugar el juego as it is, como dice el americano, como es. Tiempo, 3 segundos, abajo por uno, sacas del lado, sacas de abajo. Entonces teníamos a Xavier Miranda, que le encantaba ese estilo así, y pon tanto en la pizarra. Y jugamos como un juego. Entonces con Carlos Guaya, que era, volví de uno, Que una tenían fiebre energía, pero impresionante, impresionante. Vamos a jugar, era jugar. Pues entonces el viejito, que era yo, para el lado y sigan jugando ustedes, lo que yo me ponía hielo. ¿Sabes? Y se jugaba Gary también, Gary sí, Bowser era, vamos a jugar, y era ahí todo el tiempo, ¿sabes? Y por eso, de alguna manera, eso crea, tú sabes, ese bonding en los equipos. Eh, el otro año llegó Mario Al siguiente llegó Mario Borler. en el 2000. Que yo lo que digo es, él me daba, contra mí jugaba bofeta limpia, entonces cuando jugaba conmigo, pero me sustituyó, pues yo me lesioné y lo hizo muy bien. Sí, sí. Él lo sacó aquí y me lo dijo, pero sí, lo hizo bien, muy bien. Eh, ¿Qué hizo especial esa dinastía cangrejera? La ¿Qué unión, momentos recuerda? la unión y la cohesión que tenían y el saber hacer las cosas cuando había que hacerlas. Y los roles, Y los roles, estaban porque bien definidos. todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, estaba ansioso, deseoso y dispuesto a hacerlo, y lo hacían y nos salió muy bien. ¿Fue Leon Trimingham el que fue nuestro refuerzo ese año tuyo? Johnson, el de Ah, Dave Johnson. ese mismo. Ese era normal. Ese, Ese era ese, ese, ese tremendo brincaba, jugador. ese brincaba la primera vez, caía y volví, Y brincaba de volvía. nuevo y besaba el aro. Sí, era un saltarín. Él brincaba, Ujú. tocaba el aro aquí y volví, caía y brincaba y el aro lo besaba. Sí, 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 era sí, impresionante cómo sí. brincaba Llegó a así. jugar Con el Portland. hijo, Ujú. con En NBA con Portland. ujú, Sí, ujú. jugó. ¿Y qué recuerdas? ¿Cómo vivimos esos campeonatos? Tremendo, tremendo. Recuerdo que el primer campeonato nos fuimos para el Patria. Nos fuimos para el Patria. Y además de Patria, Después donde fuimos. terminamos, en de- el Gío, allá Gío en Guabate. sí, Me sí, lo recordó tremendo. alguien el otro día, que yo que lo había saludado a su esposa. Y esto es increíble. El otro día, en la casa, y esta persona me dice, no, mi esposa fue la que te saludó allá en el Gío de Guabate. Y yo dije, la única vez que he ido al Gío de Guabate fue cuando celebramos ese campeonato. Después que fuimos a Patria, Ujú. que aquel se quedó dormido en el En, carro, en la orilla de la carretera, y yo le dije, ¿cómo te vas a quedar ahí durmiendo, loco? Walter, que era loco, lo sabemos, pero bueno, buena gente, debe estar viéndonos por aquí. Eh,
Pero vivíamos los campeonatos de esa manera, Tremendo, a tremendo. lo loco, en la calle a lo loco, y era bien challenging. Bien Porque es bueno, que bien no es bueno, bien ganar, bueno. es mantenerse. Es mantenerse. Y el que viene a darte duro. Ujú. Normalmente viene a darte Quiere duro. tumbarte. Fíjate cómo es la cosa. Fuiste jugador importante de rol en 5 campeonatos. 5, no 1 ni 2, 5 campeonatos. 5. Con equipos distintos, obviamente. Eh, para los jugadores que a veces, digamos, están en el banco en un equipo importante, un equipo con jugadores importantes, digamos, y que están en una posición similar a la tuya, ¿verdad? Entendiendo su rol, etcétera. ¿Qué cualidades tiene que tener un jugador, ¿verdad? Como el desempeño tuyo, como un jugador de rol que venía del banco a hacer X cosas, defender, correr, o sea, eh, ¿qué cualidades tiene que tener un jugador de rol? Primero que nada, la disposición y la mentalidad de aceptar ese trabajo que va a hacer específicamente. Porque como yo dije ahorita, yo de ser un estelar en la liga puertorriqueña, estelar De matar. estelar de lo que se dice una superestrella, a ser un jugador del banco que lo que juega son 7, 8 minutos por juego. Sí. Eso no está fácil, ¿sabes? Aceptarlo. Ujú. Y si tú aceptas una cosa así, ¿sabes? De que no, pues yo voy a hacer esto porque yo quiero ganar, porque yo quiero hacer esto, pues tú lo logras hacer Y lo logras con esa mentalidad. con En esa entender mentalidad tu rol, bueno, mi rol es de este, estar tengo la bien. oportunidad, estoy aquí, pero en la práctica nos mataba. Bueno, Porque es donde se demuestra exactamente, realmente. eso yo lo aprovechaba al máximo. Yo en mis primeros años, yo sabía practicar bien duro el día antes, ir a Mayagüez, 0 minutos de juego y volver al otro día a la práctica como si fuera que estuviera empezando. Te voy a matar en esta práctica porque mañana no voy a jugar. Y nos Pero te cogía y voy a nos matar en surcía. esta práctica para que tú veas que yo estoy ready para Y jugar. nos surcía. Sí, Tanto en San Germán sí. como en Santurce, nos cogía, nos pasaba por el lado, oye. Gary, ¿cuándo comienzas a pensar en el retiro? ¿Cómo lo enfrentaste? Fue después como dije ahorita, de mi lesión en la rodilla. Sí. Ahí ya más o Sí, menos porque había nacido comenzaste. mi hijo, Sí. mi segundo hijo, y yo decía, él me tiene que ver jugar, Dion. Dion. Yo lo vi chiquito, ¿no te Sí, acuerdas? Y sí, lo y yo llevaba a los decía, juegos y yo iba a tu casa para allá. me tiene que ver jugar, me tiene que Ajá. ver jugar. Y entonces, ya cuando gano el segundo campeonato, yo digo, pues ya él me vio, yo no voy a jugar más nada. Ujú. Pues ya yo tenía el trabajo, tenía otras prioridades. Y dije, pues yo no voy a jugar más nada porque ya mi hijo me vio jugar. Ya es que siempre lo he dicho, cuando llega el llamado de Dios, Ujú. uno dice, wow, si yo lo hubiera tenido antes de eso, no sé qué hubiera pasado, pero creo que hubiera ganado más campeonatos. Gary, Creo yo te que voy sí. a preguntar esto con mucho respeto. Tú tuviste, ¿verdad? Una niña, la mayor, ¿no? Sí, la mayor. Tenía Hidrocefalia, hidrocefalia, hiperlesía cerebral. hiperlesía cerebral. Te duró 36 años. 36 años. Eh, Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Se puede? Sí, se Se puede, puede. se ¿Cómo puede. fue, verdad? Esa noticia, ¿verdad? Todo ese proceso conjuntamente con tu esposa. Ya venía dando como unos síntomas de que estaba como incómoda en casa ya. Y entonces estaba orinando mucho. Ujú. Le hacen unos análisis y estoy esperando los análisis y me llama el laboratorio y me dice, tienes que llevarla de urgencia al hospital, pero que tenga el hospital donde recluirla. Ya ella tenía 36 años. Yo digo, wow, entonces tiene algo. La llevo al médico, a Carolina,
y le hacen más pruebas y la suben a cuarto. Recuerdo como ahora, un martes, y que le subió el azúcar. Eso es indicio de azúcar, sí, cuando se orina Por mucho. unos medicamentos que ella se tomaba desde nacimiento, por su Ok. condición. Un medicamento que se tomaba y trataron pues de bajarle no le bajaba, le subió la presión, se le bajaba el oxígeno, le salieron todos los síntomas, se le colapsó un pulmón, todos los síntomas del mundo. Y yo decía, pero ¿qué pasa con ella? Todo esto, estoy una semana con ella. Próximo miércoles santo, recuerdo como ahora, pues estaban más bien, mi esposa estuvo con ella muchos días en el hospital y yo le digo, pues vete tú, yo me quedo, porque para que tú cojas un poquito un descanso y duermas esto y lo otro. Mi hijo viene a visitarnos con la novia el día antes, miércoles, y la vio lo más bien, excelente esto y lo otro, y de momento por la noche Dios te la llamó. murió. Estábamos viendo, me acuerdo ahora vamos a ver un juego de Walter Hodge, que Walter Hodge es contemporáneo con ella, y Walter se crió en casa, Walter Hodge Jr., y falleció la noche a la mañana, jueves santo, Jueves Santo 6 de abril del 23. 2023, del 23. del 23. Eso fue un boom para mí, para mi esposa, para mi hijo, y eso todavía lo recuerdo como ahora y la recuerdo. Y creo que nunca se me va a olvidar que obviamente tuve la no. hija mía mayor que me duró, amén de que el doctor me había dicho que me iba a durar 15 años. Sí, eso me acuerdo 15 años lo habíamos hablado. y a los 15 años ella enfermó. Le dio una infección en un pie y estuvo una semana en el hospital. Y yo me acordé del doctor que me lo había dicho y dije, rayo. Y me puse bien nervioso, para ese tiempo me puse bien nervioso y yo decía, Dios mío, lo que me dijo el doctor, pero gracias a Dios, pues, Superó, 36 lo años, superó, te duró 36 años me la 36. dejó gozar y Y estoy ustedes, todavía en ese proceso yo recuerdo, sí. Sí, no, de es un proceso que va a ser toda la vida porque es grande, una hija grande. y una Gracias mujer. a la muerte de ella, es como que nos unió a mi esposa y a mí más, porque actividades que ella no iba eventualmente, porque tenía que Claro. estar cuidándola a ella, porque yo trabajo y jugaba, Sí. pues ahora nos permite pues estar más unidos, más juntos. Y el nene que todavía tiene 29 años, pero está conmigo en casa y es el nene de casa y Es gracias a grandión. Dios por él, Es es grandión. grandión. Yo sé, y fueron, como bien dices, 36 años, ¿verdad? Ella en su, ¿verdad? En su mundo, como decimos, en su situación con ustedes como pareja, porque Dion vino mucho después, 10 años después. ¿ves? 10 años después. Entonces, pues esa lucha que ustedes tuvieron durante ese proceso, pues yo sé, ¿verdad? Me acerqué siempre por allí a ustedes y siempre hablábamos de eso, ¿no? Este, eh, y es eso, es una cuestión de que Dios dispone, ¿no? Miremoslo así. Y que las personas pues vean, ¿verdad? Que hay situaciones en todo, ¿verdad? En la vida. Eh, entonces, vienes pensando en el tema del retiro, ¿verdad? Y va poco a poco uno aceptándolo porque es que no hay de otra. Quizás físicamente podía, quizás por la situación, pues tenías que decir, está bueno ya, ¿verdad? Pero háblame de tu trabajo en categorías menores en Loíza, después del retiro. Bueno, es un proceso largo, ¿verdad? Es un proceso largo porque con esto del baloncesto, pues a mí siempre me gustó, pues, enseñarle a los chamaquitos, pues, lo que yo tenía, ¿sabes? Pues, transmitirlo. Pero es bien difícil porque cuando tú no tienes recursos, cuando no tienes, pues las canchas están malas, la situación en Loíza, pues, la criminalidad ha bajado un poco, pero está fuerte y gracias a Dios, pues yo tengo una comunicación
con toda la gente del bajo mundo, pues, ¿sabes? No, Gary es del baloncesto, eso es aparte. Ahí no hay problemas ninguno porque eso es el baloncesto. Ahí no puede Existe venir nadie a respeto, existe inventar respeto. porque él está haciendo lo suyo allá. Y entonces, pues, me gusta eso porque ayudar a los chamacos que sabe que ahora pues, que puedan tener un futuro por medio del baloncesto, amén de que no dejen la escuela porque eso es lo más importante. ¿Sabe? Y es bien difícil porque los mismos padres les han inculcado a los padres que tú no puedes ir para ese barrio porque ese barrio está caliente, esto y lo otro, pero yo quiero hacerle entender que cuando tú estás en el deporte, es en el deporte. Si tú no estás en nada malo, pues tú no tienes por qué temer ir ahí porque tú vas ahí a jugar, a hacer un deporte. Y para eso ¿Sabes? existe esa Exacto, facilidad. exacto. Gracias a Dios que donde trabajo ahora, pues trabajo con el municipio de Loíza en el Departamento de Recreación y Deporte, pues me ha dado esa facilidad, pues esta cancha sí la puedes usar aquella cancha, puedes usar estos recursos, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Me dio la oportunidad pues de traer la liga puertorriqueña a Loíza, de yo dirigirla, de yo conocer esos chamacos más de cerca, ¿sabes? Enseñarles cómo es que son las grandes ligas, como digo yo, del baloncesto, para que ustedes aprendan. Si quieres ir para allá, pues pásate primero esto, porque esto es así, esto es así. Y vas a tener un tipo que te va a enseñar a jugar baloncesto y que te va a enseñar cómo es aquello allá arriba. Si tú quieres llegar allá arriba, tienes que tener una disciplina, tienes que tener un orden. Tú no puedes venir a practicar, venir a jugar una temporada y practicar esa temporada nada más, ¿no? Desde que te levantas por la mañana, tienes que hacer algo por la mañana, tienes que desayunar, tienes que ir a la escuela, tienes que ir al trabajo, tienes que hacer esto. Eso es una disciplina. Y me ha dado la oportunidad de yo poder hacer eso y de que los chamacos entiendan que para tú llegar tienes que hacer un esfuerzo y tienes que poner conciencia de qué bueno tú vas a hacer y qué bueno tú puedes coger las cosas buenas de no, Sacarle la provecho. calle está mala, no, esto no me va a dejar nada, yo tengo que coger esto. Lamentablemente he perdido dos chamacos que me los han matado en la calle. Yo dije que jamás y nunca me iban a matar porque estoy en mi casa. Gacho, Gary, no tenemos dónde jugar, pues vamos para tal cancha allí. Allí estás dándole patada a la bola, pero no estás en el punto, no estás en la calle, estás allí en la cancha, aunque sea sudando, aunque sea, como digo yo, dándole patada a la bola, pero sé que estás en buen lugar. Y créame que mientras esté en una cancha conmigo, tienes que trabajar porque esa es mi ética de trabajo. Tienes que trabajar duro para hacerlo bien. A lo mejor no perfecto, pero para eso es que practicamos, para que hacerlo perfecto. Y eso, pues, gracias a Dios, pues, se lo estoy inculcando a los tipos y Y están gracias a Dios respondiéndote. están respondiendo. Bueno, y sobre todo ha ido creciendo mucho mejor en Loíza, ¿verdad? La base de la necesidad de entender que son necesarias, ¿verdad? Las canchas, que son necesarias las facilidades o las instalaciones, ¿verdad? Para poder hacerlo, porque de alguna manera, pues ahora con esto, con los clubes y los clubes se apoderan de X cancha, entonces ya después no hay para los demás. No, no, esto tiene que estar abierto a todos. A todos. Y como bien dice, no, esta cancha no se puede, pues nos vamos a esta. Nos vamos a estar. No vamos a molestar a nadie, vámonos a esta. Esta está disponible, esta es la que vamos a usar. Exacto. Y le da ¿verdad? Esa alternativa de que si no es en un sitio, es en otro, pero menos allí, menos donde realmente no tienes que estar. Y qué bueno que tienes ese entendimiento, ¿verdad? De alguna manera, y que te respeten de esa manera, porque de allí tú vienes. Y a mí me parece, y lo voy a decir con todo el orgullo del mundo, que esta pregunta que te voy a hacer yo creo que es lo que acabas de explicar, pero ¿cómo defines el éxito? El éxito yo lo defino como confianza, ¿sabes? Como querer hacer lo que tienes que hacer. Como que, porque yo desde mi primer año, yo dije, no, yo firmé este año, pero este no va a ser el único. No, no es firmar, es mantenerse. Es mantenerse. como bien, Y exacto. siempre yo pensé en eso y siempre mi meta fue
ser uno de los mejores, porque ser uno de los mejores. Y creo que lo logré porque yo siempre digo, bueno, pues yo fui el mejor del banco. No fui regular, pero fui del banco, yo fui el mejor. Yo No hay más considero, ninguno, no hay más ninguno mejor que yo. Y siempre he dicho eso. Y a veces me río con los muchachos porque yo les digo, ahora mismito en Puerto Rico, todavía, yo tengo 62 años, y yo estoy casi seguro que no hay uno de 62 años en Puerto Rico mejor que yo. Ellos me dicen, pero Gary, yo le digo, no, mejor que yo, no. y matando en Pues, los pues están másteres, igual, sí, igual, pero mejor que yo, no, porque eso todavía está en la mente y mía. matando en los másteres. Y matando en los másteres. Sin tirar un triple, meto 30. Sin tirar un triple. Y es nada más que guira, Que es un porque ellos, puntito ellos más. caminan y yo yogueo. Mira qué sencillo lo pone en los Sí, másteres. Ahora es caminar y yoguear. y yoguear. Ya no es Caminar y sprintear, no. Yo ya no es yogueo, sprintear. pero ellos van caminando. Y yo le cojo la ventaja. Aquí, Entonces vamos en condición física. Ellos duran un quarter y yo duro 3. Gary, en muchas cosas de la vida, digamos, a veces quitan a uno en muchas personas. Yo tengo mis temas, ¿verdad? Ahora de cáncer. Tú tuviste el tema, ¿verdad? Con tu hija mayor. Eh, ¿En algún momento sentiste, me voy a quitar en cualquier situación de vida? Me voy a quitar en el sentido, o sea, que uno como que se rinde. ¿Tuviste espacio en tu mente para eso? No. Sentí desilusiones, pero siempre ponía una cosa con la otra. Lo ponía positivamente y yo decía, no, esto pasó por alguna razón, pues vamos a seguir para adelante. Sí. Pero no, nunca, yo no soy como que de ese tipo de quitarse uno, no, pues no voy más, esto y lo otro. Bueno, cuando jugaba en San Germán, yo entraba a las 7:30 del trabajo, salía a las 4:30, tenía que ir para San Germán, llegar a las 7, salía a las 11 de San Germán, porque al otro día tenía que volver a trabajar Sí. a las 7:30 de la Volvíamos de mañana. camino por ir para Y acá. Me sí, acuerdo sí, como no, ahora. y con todo y eso me quedaba en San Germán Unido 2 horas y ¿cómo tú lo haces? Y de verdad que querer hacerlo. Gary, ¿cómo fue tu mamá con ustedes? Pues fíjate, mi mamá nunca fue un juego de baloncesto, No. Pero nunca fue ¿cómo un juego de fue ella baloncesto, pero como fue, madre detrás de ustedes, esos pollitos ahí? ella no se metía en nada, no se No. metía en nada, no se metía en nada. Ella decía, esto es así y ya, y había que hacerlo así porque era el respeto que uno tenía antes con la mamá, con el papá, ¿sabes? Esto es así y es así. Bueno, eso es así, pues es así. ¿Y con tu papá tuviste? No. No, mi papá siempre, como él fue Ahí, deportista, él siempre tenía sí. él siempre estaba. Pero se separó y allá. Exacto, él en Naguabo y yo en Loíza con mi mamá. Ajá. Exacto, y allá que Y, estaban pero en no, Medio no había Efraín. relación con él, o sí la Sí, tenían, sí la claro, tenían. sí, mi papá siempre fue, Estuvo, como yo digo, mi papá. Mi papá, sí, desde que firmé, pues mi papá, no, esto es así, estás en otro nivel ahora, esto va a ser así, esto va a ser así, es ¿sabes? verdad, sí, Papá, él me dijo que era, estuvo, que era lo bueno y que era lo malo. sí, Sí, era wow. bien recto en Era eso. militar, Sí, ¿verdad? siempre era bien recto en eso y tienes que hacerlo bien porque así, ¿Y eso, tu padre dónde es? él es de Naguabo De como tal, de Naguabo. Naguabo, Ah, por eso de volvió a Naguabo. Naguabo. Sí, Obviamente tu mamá de acá, de Canóvana, tu mi mamá mamá es de Canóvana, es de la central canovanense. Canóvana. Ajá. Sí, Es curioso porque, bueno, los padres se separan, ¿verdad? ujú, ujú, Y de alguna manera, por algún lado se pierde algo. se pierde. Pero en No. realidad no lo Siempre perdiste. tenía vivía con mi mamá, pero mi papá eso era Siempre estuvo de aparte, lejos, pero siempre estuvo estuvo, ahí. exacto, Wow. exacto. Y cualquier cosa llamaba, mira esto, mira, ok, yo voy para allá. Inclusive cuando él enfermó, porque él murió de cáncer, eh, las últimas semanas que lo tenía que cuidar era yo, porque Sí. él no quería que más nadie lo tocara, nada más Eso que fue hace eso fue en el 95, 5. 95. 5. Yo jugaba con Bayamón, Estaba en Bayamón, sí. en Bayamón. Sí, sí, yo Esa recuerdo. llamada.
Ajá. Dura. Dura. Gary, para beneficio de tu hijo Dion, obviamente, para que Dion escuche. eh, y Dion tuvo la oportunidad de verte como tú quisiste. Este, yo te quiero decir el respeto que te tengo, que siempre te he tenido, la admiración por todas las luchas. Por todas las luchas. Sé que Dion lo tienes ahí en un, digamos, ¿verdad? En sus movimientos caldeaditos, pero que sepas que has dado grandes cosas en cada equipo que has jugado. Diste un ejemplo grande, porque para mí lo fuiste, lo has sido. Siempre te lo he dicho, eh, tu comportamiento como ser humano, tu rol, que bien lo tenía. Y si era de rol de venirle del banco o jugar de titular, estabas igual en tu mentalidad. Y decirte eso, que tu amistad, tu hermandad para mí siempre fue bien importante y siempre sabes cómo, a pesar de en algunos momentos la distancia, pero siempre el cariño está, la admiración y el respeto. Y bueno, quiero eso, que sepas que muchos te admiramos, te queremos, eh, y te deseamos lo mejor, pero más allá yo sé que hay un núcleo de gente en este país que agradece mucho tu aportación dentro de nuestro deporte del baloncesto, en ese rol, ¿verdad? De vida, en el rol también de lo que estás haciendo ahí en Loíza, con esos jóvenes. Y eso, creo que ellos, sus familias, lo van a agradecer mucho, eh, y nosotros también, con el respeto que te tenemos, que sigas en salud, y que sigas disfrutando tu familia, ¿no? Y tu vida en eso, en salud, por allí donde estés, y que sepas que tienes mi admiración como siempre, que estoy aquí para lo que necesites, y hay mucha gente, hay mucha gente, créeme, que te quieren y te aprecian por lo que diste y por lo que has sido ser humano, que presentas siempre y que presentaste siempre allí donde fuiste. Así que sabes que te queremos un montón y te felicito por esa carrera tan bonita que tuviste, porque muchas veces son los élites los que se llevan ese, Esa es. pero yo, en mi humildad, mi respeto y admiración siempre. Pero sé que hay mucha gente que te vieron jugar y que te aplaudieron con el mismo amor que quizás lo hicieron, ¿verdad? Hacia este servidor. Y que, nada, que sigas para adelante duro. Y esos chamaquitos que muchos salgan, ¿no? Pero no desistas de hacer ese bien que siempre ha sido. Y agradecido de tenerte como hermano, como amigo, querido Mayillo mío. Gracias, gracias, gracias. Son palabras grandes. Eh, una última anécdota que mi hijo trabaja en el Departamento de Recreación y Deporte Mira para allá. a nivel estatal Ujú. y él va a hacer diferentes actividades y él le dice, mira, ese es el hijo de Gary Williams y se le acercan y él viene por la tarde. Pai, Orgullosísimo. conocía, qué sé yo ni quién, y me dijo esto y de ti. Wow, yo no sabía que tú hacías eso. Y yo le digo, no, pues, son muchas cosas, le digo, son muchas cosas, pero siéntete orgulloso de que lo hice bien. Cuando lo hice bien. Y él tiene mucho más habilidad que yo, porque él pone la bola en el piso. Pero él me dijo a mí, una vez, no, el que llegaste a BCN fuiste tú. ¿Sabes? Yo quiero hacer otras cosas. Y yo entendí eso. Ujú. Yo quería que él jugara BCN, pero él, una habilidad, pero una cosa que yo digo, wow, pero él no quiso hacer eso. Y ahora, gracias a Dios, pues tiene buen trabajo y le está saliendo bien lo Sí, que, lo que quiere. Está qué haciendo bueno, bien. pero dile que no le crea a mucha gente, porque a veces la gente por la ¿Ok? bromita, ahí luego se ríe. Esa es buena. Hay cositas que no todo el mundo Sí, sabe, ¿verdad? sí.
Pero no. La realidad es que sí. Gary, ¿qué consejo le darías a un joven? Ahorita lo hiciste de alguna manera, pero a un joven que quiera, ¿verdad? Emprender una carrera dentro de los deportes. Enfocarse primeramente en lo que quiere, dependiendo de la edad, si es desde que es pequeño, pues tiene que enfocarse primeramente en los estudios, enfocarse en qué es lo que quiere y tratar pues de reforzar sus debilidades y primeramente poner a Dios adelante. Sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, primero, bueno, papá Dios, espero que me des salud, quiero que me des salud. ¿Qué tú quieres que yo haga? Voy a hacerlo, tú primero, y que Él es el que le va a dar todo lo demás. Amén. Pues nada, Gary, un honor, Magillo mío, tenerte siempre aquí. Y sabes que cariño, respeto y admiración nos faltan hacia ti de este servidor. El orgullo es mío de verdad que me hayas invitado a tu GoCast, que es excelente, te felicito. Gracias a Dios que sigues bien. Ahí estamos. Sabemos que vas a estar bien. Por el favor de Dios estaremos bien. Te tenemos en nuestras oraciones siempre. Y tú eres mi baloncelista favorito. Gracias mil. Exacto. Sabes que aquí estamos a tu orden. Amigos, no tengo que estirarlo más porque en este poquito conversatorio que tuve con este caballero, pues van a entender muchos de ustedes los motivos que la vida da, ¿verdad? A cada uno, cómo se presentan y cómo la mentalidad propia de cada ser humano pudiera reconocer hasta dónde puede llegar, pero también no por los límites, porque los límites no los impone nadie, se los impone uno. Así que no se impongan límites, sigan viendo el GoCast y que lo disfruten y hasta la próxima.